Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marilena Vega, gracias por acompañarnos en este lunes 26 de abril, 5 años ya de estar en esta frecuencia 88.9 Noticias. Gracias a usted y a todos los que hacen posible que se lleve a cabo este programa de radio que siempre está pensado en darle mejores herramientas en materia de economía, finanzas, salud y por supuesto bienestar. Con esta felicitación y por supuesto con un gran orgullo de compartir micrófono, saludo con muchísimo gusto a Claudia Villegas. Claudia, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias, María Elena, un gusto estar aquí con todos nuestros amigos de Salud, Dinero y Amor y por supuesto con mi querida amiga Romina Román. Vamos a tener buena información, quédense por favor. Y por supuesto también saludo con muchísimo gusto y es un honor compartir micrófonos en este programa de Salud, Dinero y Amor que estamos llegando a 5 años con Romina Román. Romina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias, María Elena, feliz de estar contigo, con Claudia y sobre todo con las personas que nos hacen favor de escucharnos lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Feliz, orgullosa de estos 5 años, que sean muchos más, pero sobre todo agradecida con quienes nos sintonizan y con quienes nos permiten entrar a su casa para llevarles la mejor información financiera que prometemos seguirlo haciendo con muchas ganas y con mucho cariño. La recomendación sigue siendo que se cuide, que se quede en casa, si sale use doble cubrebocas porque los contagios, aunque han bajado, continúan. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Romina? Vamos a tener una entrevista muy interesante con Grisha Reter. Él es el representante del Partido Demócrata en México. ¿Cuál es el balance de los primeros 100 días del presidente Joe Biden? La relación México-Estados Unidos en temas como migración, inversiones, crecimiento económico y vacunación. De eso nos va a platicar. ¿Qué más vamos a tener, Claudia? Y también tendremos una entrevista, María Elena, con Arturo Anono. Él es todo un experto, un decano en el manejo de fondos de inversión. Ahora está encabezando la presencia de Alpine Capital Advisors aquí en México. Vamos a hablar de certificados de capital de desarrollo, una entrevista interesante. Y en nuestra cápsula de bienestar, patrimonio familiar, le vamos a platicar de la importancia que tiene la próxima convención de las aseguradoras a llevarse a cabo el día 11 y 12 de mayo y de la cual le vamos a dar seguimiento porque tiene un impacto en la economía. El viernes pasado se aprobó la reforma al Poder Judicial, una reforma que muchos califican de anticonstitucional, una reforma polémica que podría marcar un parteaguas en la confianza en el Estado de Derecho y la impartición y aplicación de la justicia, pero sobre todo en el cumplimiento de las leyes. Y para hablarnos de este tema nos va a acompañar Ramón Cabrera. Él es abogado y doctor en Derecho por la UNAM y él fue magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya lo escuchó usted, mucha información que influye en nuestro bienestar y por supuesto en nuestras finanzas. Acompáñenos y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Y nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Grisha Reter. Él es representante demócrata en México. Muy buenas noches, Grisha. Qué gusto saludarte. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Gracias, Grisha. Oye, se cumplen 3 meses de la entrada o de la llegada a la presidencia de John Biden en Estados Unidos y 1 año de la aplicación del TEMEC. ¿Cuál sería tu balance? Claro, pues antes que nada, en efecto, se cumplen los 100 primeros días, que siempre es una marca importante en cualquier presidencia nueva en Estados Unidos e incluso en otros países. En el caso de Estados Unidos, pues nosotros estamos felices realmente debido a avances significativos, importantes, sobre todo en tema de cambio climático. Hemos visto que ha cumplido sus promesas de reunirse y volver a unificarse o agregarse a estas iniciativas globales tan importantes para todos, no solamente para países de primer mundo, sino para todos. En cuanto a cambio climático, hemos visto grandes
grandes avances en temas de migración. Obviamente es un problema muy difícil, nadie podría arreglar los primeros 100 días, sin embargo se han hecho cambios sustanciales. Hemos visto que al menos a los niños que llegan solos a la frontera sur de Estados Unidos, pues se les está dando condiciones mucho más humanas de lo que era la administración anterior, que hemos encontrado caminos a ciudadanía para nuestros hermanos paisanos migrantes, tanto documentados como indocumentados en Estados Unidos, pues nuestros mexicanos que están allá, que necesitan tener certeza de que no van a ir a hacerles redadas y llevárselos, y el manejo humanitario en general de todos estos migrantes pues también ha cambiado. Y en temas de energías verdes, energías renovables, pues creo que los cambios son fundamentales. Estamos viendo pues un cambio, un viraje en la dirección en cuanto a energías no renovables, que definitivamente sabemos que pues los demócratas siempre hemos sido de energías verdes, y pues en todos estos ámbitos, así como en seguridad global, pues lo que ha logrado Biden ya en 100 días han llevado que justamente su nivel de aprobación está muy alto, muy por encima obviamente de lo que cualquier Trump hubiera tenido en estos primeros 100 días. Grisha, buenas noches, aquí Claudia Villegas. ¿Puedes contarnos cómo ven ustedes la posibilidad de que en el Congreso estadounidense puedan comenzar a aprobar presupuestos, a generar infraestructuras para darle un tratamiento al flujo migratorio, no como un tema de ilegalidad, sino una realidad de la cual, bueno, pues la economía de Estados Unidos también ha tenido beneficios? Sí, totalmente. Mira, hay dos aspectos a esto. Hacia el interior de Estados Unidos, obviamente el liberalizar la actitud hacia los migrantes, hacia el hecho de que definitivamente la economía americana depende de la migración, depende de jalar el talento y la mano de obra también de tantas personas de otros países, es esencial y fundamental para el crecimiento de los Estados Unidos. Y esa es una política que vamos a ver más y más. Incluso ya muchos legisladores republicanos se han pronunciado a favor pues de liberalizar esto y dejar de ser pues tan proteccionista de alguna manera, y siempre y cuando las personas que deseen entrar tengan derecho, ya sea desde el punto de vista de asilo o porque aporten de alguna manera a la economía americana, pues que definitivamente tenemos que elevar sustancialmente estos números, incluso de visas H1B, etcétera, ¿no? Y también pues hemos visto un poquito de empuje hacia lo que en su momento decidió Joe Biden temporalmente, pues de no cambiar los niveles de migración, sobre todo de asilo, y no aumentar el número, pero obviamente su mismo partido interno, y esa es la ventaja de tener incluso pues diferentes facciones dentro del Partido Demócrata, es que nos hacemos presión a nosotros mismos sin necesidad de que vengan los republicanos a hacerlo, y pues definitivamente está cambiando ya su postura Biden, incluso para eliminar esos niveles de migración que había establecido el expresidente Trump. Ahora, hacia Latinoamérica, pues la forma de arreglar el problema a veces sí es a billetazos, sí es el hacer una inversión sustancial económica en la infraestructura y la economía de países en Centroamérica, quizás no tanto en México, pero a fin de cuentas nos afecta y nos beneficia que se haga, porque al no buscar personas de Centroamérica al llegar a Estados Unidos cruzando por México, pues tampoco nos vemos nosotros expuestos a la necesidad de poner fuerzas de seguridad en la frontera sur de México, y además tener a personas que están buscando migrar a Estados Unidos en nuestro territorio en el norte del país. Gracias, Richa. Estamos platicando con Grisha Retter. Él es representante del Partido Demócrata en México. Muchas gracias. Te saluda Romina Román. ¿Y cómo has visto la relación entre el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador? Hemos visto dos reuniones bastante cordiales. Sin embargo, hay peticiones en temas de migración en la frontera sur y peticiones de vacunas. Se ha dado ese intercambio, un ceder de las dos partes. Pero ¿cómo ves la relación hacia el futuro ahora que se aprobó la ley de hidrocarburos, por ejemplo? Sí, mira, la relación en sí va a ser siempre amigable, siempre va a estar abierta a diálogo, lo hemos visto ya, y a pesar de la predicción de muchas personas de que iba a ser una relación quizás antagonista, la realidad es que eso no se ha materializado, y eso implica y muestra claramente que un partido demócrata, un presidente demócrata, pues va a ser uno que busque la diplomacia, que busque el trabajar en conjunto, aunque no estemos de acuerdo en todo, como en particular es el caso de los hidrocarburos y las energías renovables o no renovables en el caso de México, y sin duda son temas pues que se van a tener que discutir y hablar, pero de manera respetuosa, dándole la dignidad a cada uno de los partícipes de este diálogo bidireccional pues que se merece. Y Biden definitivamente cree que la forma correcta de quizás lograr hacer que algún mandatario de otro país cambie de opinión pues no es insultándolo, llamándolo ignorante o llamándolo delincuente, sino es acercándose y platicando. Y es por eso justamente que ha designado, por ejemplo, en el caso de la migración, a Kamala Harris como la principal que lleva la batuta en cuanto a los temas de migración, y de hecho van a tener una llamada virtual la vicepresidenta Harris con el presidente López Obrador, y a fin de cuentas debemos recordar que los dos vemos las cosas generalmente de la misma manera. O sea, los dos somos partidos de izquierda que queremos ver por el bien de toda la población, no solo de nuestro país, sino del mundo. Y en ese sentido, pues estamos mucho más alineados que
que con el Partido Republicano, que a fin de cuentas sus intereses son solamente corporativos. Y conforme los problemas alrededor del mundo se van tranquilizando, como el caso de Rusia y Ucrania, que ya están retirando sus tropas y es una preocupación menos para Estados Unidos, pues mientras que esas preocupaciones se reduzcan, va a tener más tiempo el presidente Biden para enfocarse en los temas bilaterales, energéticos y de calentamiento global que puede participar México. Grisha, nuevamente Marielena Vega, ¿se esperaría que hubiese alguna reunión próxima entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense para establecer algunos acuerdos o hablar de algunos temas en específico como es la reforma de outsourcing o algunas reformas recién aprobadas? Muy bien, el tema del outsourcing es un tema muy peculiar porque realmente es una situación interna de la ley laboral de México y realmente como no atenta, al menos no directa o claramente contra algún interés de Estados Unidos o violente algún capítulo del TEMEC, pues Estados Unidos a fin de cuentas va a respetar la autonomía de México como país de decidir sobre sus propias leyes internas laborales y realmente va a ser un tema en el que dudo mucho que en el futuro inmediato de alguna manera Estados Unidos se inmiscuya en él. Grisha, ¿qué podemos esperar de Estados Unidos reconociendo que está aplicando una diplomacia a través de la vacunación justo ahora que India está enfrentando un problema muy grave? ¿Qué puede esperar México vinculando el tema del crecimiento económico y la necesaria vacunación de la población de ambos países? Claro, mira, sin duda Estados Unidos es uno de los 3 países que tienen, acaparan, de alguna forma consiguieron ya más de la mitad de las 1,000 millones de dosis de vacunas que se han aplicado en el mundo. Es decir, esto claramente muestra que Estados Unidos está convencido de que la forma de regresar a la normalidad y recuperar la economía es sin duda el salir de esta pandemia y es aplicarle vacunas absolutamente a todos. Y no solamente lo está haciendo para sus ciudadanos, de hecho por ahí hay un chiste que dice que Biden es el presidente que más mexicanos ha vacunado. Yo me vacuné en Estados Unidos, muchísima gente que conozco, aviones llenos de ida y de regreso de personas que van a Miami, que van a Texas, que se están vacunando allá y donde no hay una limitante de parte del gobierno americano a quien se vacuna, porque el gobierno americano de Biden entiende que le beneficia principalmente a Estados Unidos el que todas y tantas personas como sea posible están vacunadas. Ya abrieron las vacunas para absolutamente todos los mayores de 16 años y entienden que entre más pronto estemos vacunados, mejor para poder regresar a la normalidad. Y Estados Unidos, por el poderío económico y los cilindros todos disparando al mismo tiempo, en cuanto a la economía se refiere, va a beneficiar a México definitivamente, independientemente de cómo esté la situación de la pandemia interna en el país y los contagios. Nos beneficiamos porque somos el primer socio comercial, es la frontera que más activa está en cuanto a intercambio de productos y servicios y conforme crezca Estados Unidos otra vez, nos va a llevar a nosotros afortunadamente de la mano y también pues tener un vecino con tantas vacunas eventualmente va a resultar en que más gente mexicana esté vacunada, ya sea en Estados Unidos o a través de la donación de vacunas hacia México. Grisha, y es muy conveniente para Estados Unidos que México tenga más población vacunada. ¿Seguirá el intercambio de vacunas como préstamos? Esto por un lado, y el otro, esperaríamos ver esto en los próximos meses, y la inversión de estadounidenses en México, ¿están las condiciones para que, tanto económicas en Estados Unidos, o verían las condiciones en México para que aumente o continúe de manera vigorosa la inversión de empresarios estadounidenses en México? Claro, pues mira, sobre el tema de las vacunas, sin duda, más allá de préstamos, las vacunas van a ser un elemento de diplomacia de Estados Unidos. Como ves, ya hubo una donación de vacunas de parte de Estados Unidos a México y por ahí hubo un par de temas de negociación incluso sobre temas migratorios. Es decir, se va a continuar usando de parte de Estados Unidos, que lo haría realmente cualquier país. Si hay algo que pueda sacar a cambio de donar vacunas, lo va a hacer. En cuanto a las condiciones para inversión, la realidad, y esto lo han expresado ya inversionistas más allá de un tema político, es que las condiciones en México pues están un poco precarias, están viendo que hay incluso ya posibles violaciones o cambios en cuanto a la Constitución, el que hay un cierto movimiento hacia una dirección pues quizás no claramente definida de cómo se va a mover el gobierno en cuanto a estos cambios. Incluso por ahí ya el gobierno mexicano indicó que después del 6 de junio pretende de alguna forma implementar un cambio en la política electoral o las leyes electorales de México. Ya sabemos que se amplió 2 años pues el mandato del presidente de la Corte. Entonces hay una serie de cosas que a lo mejor se aprecian con un poco de nerviosismo de parte de países fuera de México y pues eso siempre, esa incertidumbre siempre hace que los inversionistas lo piensen 2 veces antes de meter su dinero en un país donde quizás el Estado de Derecho o las leyes o la predictibilidad de las condiciones
pues no sea la ideal. Entonces, ese tipo de inconsistencias pueden frenar un poquito la inversión y hacer que se vaya quizás a otro lado, incluso que salga en capitales de México. Importantes reflexiones y este balance de los primeros 100 días de gobierno del presidente Joe Biden, pero también estas expectativas, esto que se espera de la relación bilateral México y Estados Unidos en temas tan prioritarios como lo son migración, inversiones, crecimiento económico y en este momento, sobre todo, salud y vacunación. Muchas gracias a Grisha Reter. Él es el representante del Partido Demócrata en México y seguiremos platicando contigo si tú así nos lo permites, Grisha, para que nos hables de tu fundación y de este tema tan importante que es el síndrome de Tourette. Gracias, Grisha, y ojalá que podamos platicar el próximo jueves. Encantado, siempre un gusto. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Claudia Villegas, Marielena Vega y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.